El líder chino, Xi Jinping, sigue el ejemplo de su amigo Vladimir Putin, reescribe la historia y propone un nuevo sistema de gobernanza mundial. Xi Jinping, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ajustó el papel de China en la Segunda Guerra Mundial y propuso un nuevo sistema de gobernanza mundial. La fascinación de Vladimir Putin por la historia y su deseo de usarla para justificar sus propios objetivos se ha transmitido a su amigo Xi Jinping. Y el presidente de China quiere presentar el papel del país en la Segunda Guerra Mundial como la base del mundo multipolar que se estableció después de ella, en el cual ahora intenta desempeñar el papel de líder en contraposición a los Estados Unidos de América. Esta vez, de los labios de Xi Jinping surgieron narrativas peligrosas sobre que Occidente debe reconocer sus errores y culpa por la Segunda Guerra Mundial y aceptar que ahora China toma el liderazgo. La afición de Putin por la historia y su uso para justificar a su amigo Xi Jinping. Entonces, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi Jinping instó a los líderes de más de 20 países que se reunieron con él a usar junto con China su influencia económica para enfrentar a Occidente en medio de la creciente tensión geopolítica y comercial. De hecho, llamó a todos los países de la Organización de Cooperación de Shanghái a declarar una guerra fría a Estados Unidos y a Occidente en general, para que todos los participantes de la Organización de Cooperación de Shanghái ayuden a China a ocupar el lugar de Estados Unidos. Como declaró Xi Jinping, es necesario mantener un mundo multipolar organizado en el que se preserve la libertad de comercio y también se construya un sistema de gobernanza global más justo y razonable. El sistema actual no le satisface. En la situación en la que Donald Trump está destruyendo el sistema mundial que ha existido durante unos 80 años, Pekín ve la oportunidad de revisar el orden internacional y fortalecer su autoridad entre los países en desarrollo como un líder alternativo a Estados Unidos. Este objetivo también abarca corregir el papel de China en la Segunda Guerra Mundial y establecer el sistema internacional bajo la Organización de las Naciones Unidas tras ella. Esta corrección también permitirá fortalecer las reclamaciones de China sobre Taiwán, al que considera su territorio. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se organiza en días en los que en Pekín, por segunda vez en toda la historia, se celebra el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con algún gran desfile militar. La primera vez, les recuerdo, fue en 2015. Así que hoy Xi Jinping llamó a los demás países a promover una visión correcta de la Segunda Guerra Mundial, insinuando así que durante estos 80 años todos nosotros sabíamos sobre la Segunda Guerra Mundial. Información distorsionada. Pero ahora China nos va a revelar la verdad a todos, y Xi Jinping intentó revelárnosla hoy. Y lo aterrador es que Xi Jinping empezó a hablar como Putin. El líder de China declaró que precisamente China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron el baluarte de la resistencia contra el militarismo japonés y el nazismo alemán, haciendo una contribución clave a la victoria en la guerra mundial contra el fascismo. Por cierto, esa fue una cita de él. Es decir, Xi Jinping básicamente declara directamente que ni Europa ni Estados Unidos pueden siquiera hablar de su participación en asegurar la victoria sobre la Alemania de Hitler y mucho menos sobre Japón. China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron los principales vencedores. Y enseguida el dictador Putin declara que Europa debe reconocer su culpa, ahora por la guerra moderna de Rusia contra Ucrania. Según él, Europa debe reconocer que presuntamente provocó a Rusia a la guerra. Bueno, hasta entonces no habrá ninguna paz. Pero volvamos a Xi Jinping. Antes de visitar Moscú en mayo por invitación de Putin al desfile de la victoria, Xi Jinping escribió que China y la Unión Soviética fueron los principales teatros de la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa. Así que, según Xi Jinping, hoy China libró la guerra de resistencia contra la agresión japonesa desde 1931, es decir, 10 años antes de que Estados Unidos entrara en el conflicto, quienes luego derrotaron a Japón en la Batalla del Pacífico. Al mismo tiempo, Pekín promueve la idea de que la principal fuerza de resistencia fueron los comunistas, cuando en realidad fue el gobernante Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, no los comunistas. Ese partido y su ejército lucharon contra las tropas japonesas en los enfrentamientos de 1931 a 1937 y después, ya iniciada la guerra a gran escala entre ambos países. Las unidades comunistas también pelearon contra los japoneses
Pero la rendición del comandante de las tropas japonesas en China el 9 de septiembre de 1945, ya después de la firma del Acta de Rendición de Japón en el acorazado estadounidense Missouri, el 2 de septiembre los representantes del partido Kuomintang y el gobierno chino la aceptaron. Es decir, los comunistas en realidad no ocupaban posiciones de liderazgo en la lucha contra Japón. Los representantes del Kuomintang negociaron tras la guerra, pero al perder la guerra civil ante los comunistas en 1949, se mudaron a Taiwán. Xi Jinping ahora afirma que el Kuomintang nunca existió. Comunistas. Estos son los comunistas de China y los comunistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, aunque nadie discute el sufrimiento del pueblo chino. Debemos admitir que la confrontación entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico de 1941 a 1945 fue clave para terminar la guerra. Pero ahora Xi Jinping asegura que todo eso es una tontería. Fueron los comunistas quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses quizá ni pelearon contra Japón. Y de hecho, lamentablemente, ahora para Pekín se ha formado un contexto global conveniente para, ya saben, decir, oigan chicos, miren, aquí estamos nosotros. Somos los fundadores de la multipolaridad y ahora la llevaremos en una nueva dirección inclusiva. Xi Jinping es quien promueve este mensaje actualmente. Pero, por otro lado, estos esfuerzos quizás ni siquiera estén dirigidos contra Estados Unidos y Occidente, sino que están enfocados en el público interno y en los socios de China en el sur global. Es una buena manera de mostrar a los miembros del partido dentro de China que Xi Jinping y el actual liderazgo del Comité Permanente del Politburó son fuertes y respetados en todo el mundo. O sea que Xi Jinping realmente actúa como Putin en Rusia. Como dijo hoy Xi Jinping, debemos actuar en la Organización de Cooperación de Shanghái para proteger la justicia y la legalidad internacional. Los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái deben seguir los principios de justicia y legalidad, participar constructivamente en asuntos internacionales y regionales, y defender los intereses comunes del sur global. Debemos seguir oponiéndonos firmemente a la hegemonía y a la política de fuerza. Rusia ya apoya la iniciativa propuesta por Xi Jinping para crear un nuevo sistema de gobernanza global. Y Putin respondió que esto es relevante en un contexto donde algunos países todavía no renuncian a su deseo de dictar en los asuntos internacionales. Viniendo de Putin el Calvo, hasta suena gracioso. El intento de Pekín de aprovechar el caos creado por Trump para fortalecer su imagen internacional se verá socavado por una demostración tan grande de poder militar en el desfile y por los estrechos lazos con Moscú, que está llevando a cabo una guerra de conquista contra Ucrania. Y bueno, ya saben, reescribir la historia, por supuesto, suena muy peligroso. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Comenten abajo, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Eso es todo, cuídense mucho. Hasta luego.